nosotros tenemos una propuesta que, tal cual dice el encabezamiento, la primera filmina que ustedes están viendo, lo que intenta es generar un conjunto de instrumentos de política pública que permitan universalizar ingresos sobre la población en situación de informalidad laboral y desempleo. Comienzo diciendo que soy parte de un espacio intelectual y político que desde hace ya mucho tiempo viene planteando este tipo de cuestiones, concretamente desde mediados de la década de los 90, y que en ese marco hemos pasado por diferentes etapas, combinando lo que tiene que ver con la discusión política, la reflexión teórica y la evidencia del deterioro social que ha venido viviendo la Argentina en las últimas décadas. En este sentido, hemos pasado de lo que era nuestra visión inicial, cuando formulamos en el momento del Frente Nacional contra la Pobreza, ya por el 2001, la propuesta que decía que había que crear un seguro de empleo y formación, que en la práctica era para la totalidad de aquellos que se encontraban desocupados y que en concreto era una suerte de programa de empleo garantizado y que venía acompañado de dos instrumentos, uno de la asignación universal por hijo, que luego se concretó en la práctica, y la idea de la universalización del haber mínimo para todos aquellos que llegaran a la edad de jubilarse, independientemente de si habían completado los aportes o no. Desde esa propuesta a lo que estamos formulando hoy pasó bastante tiempo, en donde la propuesta que tenemos es una propuesta que en realidad combina una estrategia de empleo garantizado con una estrategia de renta básica universal de carácter incondicional. Previo a describir la propuesta, diría un par de cosas que tienen que ver con el contexto histórico y coyuntural que venimos atravesando y enunciar algunos de los objetivos que nosotros pretendemos cumplir con la propuesta que en todo caso describiré. Respecto a los elementos de contexto de carácter histórico, nosotros entendemos que la Argentina atraviesa desde hace ya 45 años una verdadera estrategia de la desigualdad, que esta estrategia de la desigualdad que comenzó a partir del golpe de Estado del 76, en realidad implicó una fuerte reestructuración del capitalismo argentino en el marco de un proceso que combinó endeudamiento, valorización financiera, fuga de capitales y desindustrialización, y que tuvo efectos brutales en el mundo laboral. Paso allí a mostrar el primer cuadro. Dice los cambios en el mundo del trabajo, tiene que ver con el impacto que esta reestructuración del capital produjo en materia laboral y está comparada aquí las diferentes ítems de la población económicamente activa para 1970 con la situación en el 2019. Lo que se puede observar allí en ese cuadro es que mientras la población activa alcanzaba a 9 millones de personas en 1970, pasa a representar 19.800.000 personas en el 2019, esto es, hay 10.800.000 personas más, pero cuando uno se fija cómo se dio el crecimiento de esa población, si uno suma lo que es el aumento del desempleo, el aumento del cuentapropismo y el aumento del trabajo no registrado, en total esos tres ítems representan el 75% del total del crecimiento de la fuerza laboral. Esto implica que hay 8.057.000 personas sobre las 10 millones de crecimiento de la PEA que se concentran en el fenómeno del desempleo y la informalidad laboral. En este sentido, digamos, esto que estoy mostrando tiene, por lo menos para nosotros, deja planteadas dos consecuencias que nos parece relevante señalar. La primera es que se produce como consecuencia de esto una ruptura entre lo que era una suerte de relación histórica existente en la Argentina entre el acceso al empleo y el acceso a ciertas cuotas de ciudadanía social. Me refiero con esto cobertura previsional, sanitaria e incluso niveles de ingreso medio razonables. Y en segundo lugar, el otro aspecto que importa destacar
es que en el nuevo contexto laboral, de relaciones laborales vigentes, los instrumentos tradicionales de política pública que intervenían en el mercado laboral con el objeto de favorecer procesos de redistribución progresiva de los ingresos pierden eficacia y significación. Me refiero con esto al tema del salario mínimo, los básicos de convenio, las paritarias. Concretamente, lo que tenemos es un mercado laboral que opera sin piso, lo cual obviamente debilita la capacidad de negociación general del conjunto de los trabajadores, y ese sin piso se expresa en el hecho objetivo de que del total de quienes trabajan, prácticamente el 40% lo hace con ingresos inferiores a el salario mínimo vital y móvil. El segundo elemento de contexto que me parece importante es que este cuadro laboral no se altera en los contextos de crecimiento, es decir, en los contextos de crecimiento del patrón productivo resultante de las transformaciones vividas en la Argentina. Pese al crecimiento, en ningún momento se horada los niveles de 25 o 30% de población en situación de pobreza, y la informalidad y el trabajo no registrado siguen teniendo niveles sustancialmente altos. Es decir, aún en contextos de crecimiento, tenemos entre 40 y 50% de la población laboral en situación de informalidad. Varían los componentes de esa informalidad, pero entre desocupación e informalidad no bajamos del 40 al 50% de acuerdo a la coyuntura concreta que uno analice. Es decir, el cuadro laboral no se altera por el crecimiento económico, incluso con tasas de crecimiento que fueron significativas, como puede haber sido el periodo 2003-2007, o luego hasta el año 2015. El tercer elemento de contexto tiene que ver con lo que puso sobre el escenario la cuestión de la pandemia a partir del 2020. Concretamente explotó ante nosotros, digamos, algo de lo cual veníamos hablando, pero que aparecía no con toda la visibilidad que correspondía, que es el tema de la informalidad. Ahí tenemos el cuadro número 2, que me parece importante mostrar. Esto apareció gráficamente evidenciado con los inscriptos para el ingreso familiar de emergencia, e incluso en este cuadro nosotros comparamos que la cobertura del IFE, a pesar de haber sido una cobertura sumamente importante, como nunca existiera anteriormente en términos de política social, que fue, digamos, esos 8.400.000 al momento que hicimos el cuadro, luego fue un poco mayor, pero incluso esa cobertura ni siquiera alcanzaba a cubrir la totalidad de la informalidad laboral, que como vemos se ubicaba arriba de las 10,5 millones de personas. Junto con esto, otro elemento que la pandemia puso sobre el escenario es que frente a las restricciones sanitarias, que indudablemente interferían el normal funcionamiento de la economía, y esto era independiente de si estas restricciones sanitarias involucraban a todo el país o solamente al área metropolitana, que por definición representa el 35% de la población, el 55% de la población activa y el 48% del producto. La verdad es que en el contexto de las restricciones sanitarias, para nosotros comenzó a tomar un papel central la discusión respecto a la necesidad de garantizar un ingreso de carácter incondicional que llegara a la población en situación de informalidad. El otro elemento que también hizo posible la cuestión de la pandemia es que hizo visible tareas y trabajos que hasta ese momento no eran visibles, básicamente todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, la economía del cuidado, todo lo que es el trabajo reproductivo, tanto para la vida como para la economía, que en alguna medida esto también ya venía siendo planteado con claridad por parte del movimiento feminista y con los aportes teóricos en este sentido, en donde con claridad vienen señalando hace tiempo que la forma salarial moviliza no solo trabajo asalariado, sino otras formas de trabajo, tanto más explotadas, que directamente no reciben ingreso alguno,
como contrapartida, pero que además tienen un estatus inferior e incluso implican asimetrías de género. En este sentido, el tema de avanzar hacia un proceso que autonomice la esfera de la reproducción de la vida es un objetivo tanto desde el punto de vista de las consideraciones que hace el movimiento de mujeres, como también de la relevancia que adquiere las condiciones de la reproducción de la vida en el contexto del nuevo paradigma productivo y tecnológico, con el papel que tiene el tema del conocimiento y con la importancia de desplegar las capacidades intelectuales e interrelacionales que muchas veces se ven ciertamente amenazadas por las condiciones de pobreza, precariedad y sobreexplotación laboral. El otro punto que me parece ya no tanto de contexto, sino más bien de coyuntura, y tiene que ver con este cuadro que estamos compartiendo ahora, respecto al tema de la evolución de la pobreza en el periodo 2015-2020, donde con claridad lo que se observa acá es que el proceso de empobrecimiento en realidad tiene un componente que es la pobreza crece, pero lo que crece más es la indigencia. Ustedes fíjense que en el periodo 2015-2020 hay un crecimiento del 45,8% de la pobreza, pero hay un crecimiento del 85,8% de la indigencia. Es decir, la indigencia prácticamente duplica en crecimiento a la evolución de la pobreza. Es decir, la problemática del hambre adquiere un papel crucial en la situación que vive nuestro país. En este sentido, y voy al otro cuadro, el otro elemento de coyuntura es el carácter que tuvo la recuperación de la actividad económica en la Argentina en el último año, 2020, año de pandemia, a partir de que se fueron relajando las restricciones sanitarias, comenzó un proceso de recuperación de la actividad económica. Eso se observa en la línea de carácter azul, punteada. Se va viendo cómo la actividad económica recupera prácticamente los niveles anteriores a la puesta en marcha de la cuarentena, pero sin embargo, el proceso de recuperación de la actividad no se ve acompañado de una reducción sistemática de los niveles de pobreza. Obsérvese que la pobreza estaba en el 47% en el momento más grave de caída de la actividad económica, segundo trimestre del 2020. En el cuarto trimestre, con niveles de actividad económica similares a los del primer trimestre de ese año, es decir, previos a la pandemia, tenemos una pobreza que se ubica en el 45,4%, es decir, crecimiento sin que la pobreza prácticamente se altere. Hechas estas consideraciones, vamos a los objetivos que tiene nuestra propuesta. Nuestra propuesta pretende fijar un umbral de dignidad en materia de ingresos para establecer una sociedad que garantice una Argentina libre de hambre. Esto tiene que ver con identificar la intensidad de la pobreza por la vía de la multiplicación de la indigencia respecto a la evolución de la pauperización de la sociedad. En segundo lugar, busca establecer un piso salarial equivalente al salario mínimo vital y móvil para todos aquellos que ingresen al mercado laboral. Pone en marcha un programa de empleo de acceso universal garantizado, articulado con políticas públicas dirigidas a restituir derechos sociales. Avanza en institucionalizar un aporte público de toda la población hacia toda la población que reconozca el trabajo para la reproducción de la vida y de la fuerza laboral para la economía. Pretende sostener una estrategia de formación permanente de la fuerza laboral y entendemos que en el contexto de capacidad ociosa vigente actúa como factor expansivo en términos de demanda para inducir la ocupación de la capacidad ociosa y poner en marcha y acelerar la recuperación de la actividad económica. También se plantea fomentar el desarrollo de un área de economía pública y social que vaya capturando porciones crecientes del excedente económico para reorientar el patrón productivo de la economía argentina. Pasamos al otro punto. Ahí lo que tenemos es el primer instrumento que nosotros creamos, que es la puesta en marcha de un ingreso básico de carácter universal, IBU,
destinado a toda la población que no tenga garantizado un ingreso formalmente comprobable por el Estado. Esto es para toda la población entre 18 y 65 años que no percibe ingresos por vía de una inserción asalariada registrada y que no se encuentre inscrito en el régimen de autónomos. Entrarían también aquellas categorías de monotributo que realmente están por debajo del salario mínimo. El monto transferido es el equivalente a lo que sería la canasta básica alimentaria para el adulto equivalente, que hoy, calculada por el INDEC, está en el orden de los 8.300 pesos. Es un ingreso de carácter incondicional, sin contraprestación ni condicionalidades, y tampoco resulta incompatible con la asignación universal por hijo. En realidad, el ingreso básico universal más la asignación universal por hijo conformarían la renta básica universal sobre la población informal y desocupada desde el nacimiento hasta los 65 años. Pasamos a la otra planilla. Ahí vemos la estimación de la cobertura. La población entre 18 y 65 años es de 26.900.000 personas. Si sacamos todo lo que no ingresaría, nos queda para cubrir unas 14 millones de personas. Como vamos a plantear otro instrumento que va a absorber a aquellos que están involucrados en el potenciar trabajo y en el progresar, nos van quedando solamente 13 millones primero, 12.100.000 personas después. Esto sería lo que estaría cubriendo el ingreso básico universal. Pasamos a la planilla siguiente. Ahí está el segundo instrumento que proponemos, que es la creación de un salario social de empleo y formación, que implica un acceso universal a una inserción laboral. Es un programa de trabajo garantizado, vinculado a un proceso de formación permanente. En este sentido, este programa está articulado con la configuración de un área de economía popular, social y pública, en donde tanto el Estado como el sector de la economía social y solidaria funcionen de manera articulada y con participación de las organizaciones populares en el proceso de producción y de trabajo autogestionado. Esto va a absorber a los distintos titulares de planes de empleo, de formación y de capacitación, y el monto es el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Vamos a la otra planilla. Ahí establece los criterios de contraprestación asociados a la percepción de este salario social de empleo y formación. Implica la incorporación en procesos de producción o de prestación de servicios dirigidos al desarrollo de infraestructura básica social, autoconstrucción de viviendas, sistema educativo, salud, la creación de una red pública de cuidados, desarrollo de la soberanía alimentaria, tanto a nivel local, el tema de pensar estrategias de redespliegue poblacional en la Argentina, creando ciudades sustentables, e instancias de formación que tienen que ver con terminalidad educativa, formación en oficios, estudios universitarios o terciarios. Vamos a la otra planilla. En realidad, lo que hacemos acá es una proyección del costo fiscal de estos dos instrumentos que acabo de mencionar, tanto el ingreso básico universal como el salario social de empleo y formación, en un escenario inmediato que sería, traspasando de manera inmediata a los integrantes del progresar y del potenciar a el salario social de empleo y formación, y un escenario proyectado donde se extiende de manera mucho más amplia el salario social de empleo y formación, más allá de los que hoy ya están incorporados en el potenciar trabajo y en el progresar. Pasamos de planilla. Ahí tenemos que la cobertura actual del potenciar y del progresar involucra a 1.870.000 personas y potencialmente, incorporando todos aquellos cuentapropistas con ingresos menores al salario mínimo que pueden demandar incorporarse a este programa de empleo, así como también los asalariados no registrados con ingresos inferiores, el total potencial que nosotros vemos que puede incorporarse al salario social de empleo y formación son casi
4 millones de personas, 3.929.000. Pasamos a la otra planilla. Aquí tenemos para el escenario inmediato el ingreso básico universal para 12 millones de personas, que en realidad tiene un costo bruto del 3,7% del producto. Descontamos de allí los ahorros que se realizan por eliminar las políticas alimentarias hoy vigentes, entre ellas centralmente la tarjeta alimentar. Tenemos un total de ahorro que nos da un costo neto de 3,2. Esto, en tanto impacta sobre consumo, supone un proceso de autofinanciamiento por expansión de recaudación, con lo cual el costo neto que nosotros calculamos es el del 2,1% para cubrir a 12.100.000 personas. Vamos a la planilla siguiente. Ahí tenemos el costo del otro instrumento, del salario social de empleo y formación, un costo bruto del 1,7%. Al ahorrar lo que ya se invierte en el progresar y en el potenciar trabajo y también el tema del autofinanciamiento, estamos en un costo neto del 0,8% del producto. Vamos a la otra planilla. En esta otra tenemos el costo total del conjunto de la propuesta, que es del 2,8% del producto para financiar tanto el ingreso universal como el salario social de empleo y formación. Nosotros creemos que acá se podrían invertir también los gastos provinciales en asistencia social y programas de empleo, porque esto es una estrategia nacional, con lo cual el costo neto total estaría en el orden de 2 puntos del producto. Pasamos a la otra planilla. Acá tenemos el escenario proyectado en donde el salario social de empleo y formación va a abarcar a más gente, 4.400.000, y el ingreso básico universal va a bajar a 9.200.000 personas. En este caso, por lo tanto, el costo del ingreso básico baja a 1,5% como costo neto. Pasamos a la otra planilla. El salario social de empleo y formación, en tanto aumenta la cantidad de gente involucrada en este programa, sube a 2,2% de costo neto. Siempre los criterios entre bruto y neto es descontar los programas hoy vigentes y el autofinanciamiento. Vamos a la otra planilla. En el escenario proyectado, en donde lo que tenemos es una realidad donde toda la población laboral queda por encima de la línea del hambre, por eso decimos Argentina libre de hambre, y donde creamos aproximadamente 4 millones de puestos de trabajo articulados con las contraprestaciones que mencioné anteriormente. En total, la creación de toda esta propuesta nos involucra un 2,9% del producto en total. Dicho esto, vamos a la otra planilla. En tanto, la inversión de esta propuesta redunda en incremento de la demanda y supone, por lo tanto, ocupación de capacidad ociosa y aumento de producción. Esto implica ocupación, es decir, empleo, también empleo formal, y por lo tanto, en el mediano plazo, en realidad el costo fiscal que aquí estamos estimando se va reduciendo en la medida que esto va funcionando. Dicho esto, y como el título es financiamiento, agrego que entendemos que un costo del 2,9% del producto es un costo absolutamente razonable y justificado para poder avanzar mejorando las condiciones de vida de la población, que tiene un impacto favorable en términos de demanda, cuestión necesaria para evitar las condiciones de cuasi estancamiento en las que se encuentra la economía argentina, y en tercer lugar, en tanto favorece las condiciones de vida, también es una inversión en términos de productividad futura de la mano de obra en la Argentina. Es bueno dejar en claro que en el momento actual el presupuesto nacional, su ejecución proyecta un excedente de recaudación de aproximadamente un 1,2% del total del producto.
digamos, en nuestra opinión, Argentina tiene una importante tela para cortar en todo lo que es el debate respecto a la necesidad de una reforma impositiva de carácter integral. Digamos, los cálculos disponibles, por ejemplo, estudios de CEPAL para América Latina, indican que la evasión fiscal en nuestros países supera el 6% y la evasión en impuestos directos está en el orden del 4%. E incluso los cálculos de algunos autores especializados en la cuestión tributaria están considerando que la evasión fiscal en la Argentina tiene niveles incluso superiores, del orden del 12 al 13%, de acuerdo a las estimaciones de Gallero. En este sentido, creemos que el aporte solidario para las grandes fortunas es algo que ha dado un resultado realmente importante y que ciertamente en el marco de la pandemia debiera mantenerse. Y a esto además hay que agregarle una serie de cuestiones que nos permitan pensar algunas cosas adicionales. Hay algo que no se ha profundizado, que es la evaluación de toda la investigación desarrollada por el Banco Central sobre el tema de fuga de divisas. Ahí hay una cantidad muy importante, tanto de personas jurídicas, empresas, como de personas físicas, que concentran una cantidad muy importante de recursos fugados, y que ciertamente superan en mucho los 32.000 millonarios que tiene registrada la AFIP dentro de su registro. En este sentido, cuando uno observa la investigación del Central, el 1% de las personas físicas, 66.000 personas, son las que concentran el grueso de la fuga de divisas desarrollada por personas concretas. Del mismo modo que el 1% de las empresas concentra buena parte de la fuga llevada adelante durante los 4 años de la experiencia macrista. Es decir, sobre un total de fuga de aproximadamente unos 86.000 millones de dólares, aproximadamente 60.000 millones de dólares se concentran en el 1% de las personas físicas y en el 1% de las personas jurídicas. Esto permitiría también chequear en qué medida es factible pensar en tributos sobre estos actores e incluso en tributos sobre la facturación de las principales empresas y bancos de nuestro país. Creemos que la Argentina merece una revisión general del gasto tributario, que está hoy en el orden de los 800.000 millones de pesos, y al mismo tiempo creemos que también es necesario revisar la cuantía de subsidios que en todo caso componen hoy el presupuesto nacional. Desde nuestro punto de vista, el 2,9% del producto es absolutamente factible de financiar sobre la base de un tratamiento presupuestario que discuta los pagos de deuda, que discuta la cuestión tributaria y que revise la cuestión de subsidios. Voy a la planilla que se pone allí, con la que pretendo terminar para no olvidarme de señalar algo. Ahí se muestra para el año 2020 el hecho de que, de acuerdo a la cuenta de generación del ingreso presentada por el INDEC, lo que vemos es una caída de la participación de los salarios y un aumento del excedente empresarial sobre la base de apropiar parte de la caída de los salarios más el aumento de los subsidios. Lo que se observa es cómo la capacidad del capital más concentrado para, vía precios, puede capturar digamos, el deterioro del poder adquisitivo del salario e incluso apropiar los beneficios de los subsidios que en todo caso se pusieron en marcha en el marco de la emergencia. Voy a la otra planilla. Allí se observa que en este contexto cerraron 22.860 empresas, es decir, en este contexto hubo un agravamiento del cuadro de la concentración y se observan allí las ganancias de los sectores vinculados a el sector alimentario, donde tenemos performances muy importantes de Cresud
en donde tenemos aumentos de ganancias entre el trimestre 1 del 2020 y el trimestre 1 del 2021 del 145%, de los Grobos del 136%, de Morirse de 110% y así sucesivamente, Molinos 96%. Pasamos a la otra planilla. Aquí tenemos actores de la comercialización, en donde podemos ver incrementos de ganancias y de ventas. En el caso de Mercado Libre, 389%, Musimundo 65%, Cencosud 51%, Carrefour no tenemos ganancias, pero sí incrementos del 102% en su facturación. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no, digamos, del mismo modo que señalé al comienzo, que la puesta en marcha de una estrategia de esta naturaleza implica fomentar el desarrollo de un área pública en donde el Estado con la economía social vaya a capturar porciones crecientes del excedente a los efectos de reorientar la política económica y el perfil productivo del país. La puesta en marcha de una estrategia de ingresos de esta naturaleza para que tenga efectivamente impacto supone articularse con regulaciones que permitan disciplinar el sistema de precios y el control del mercado cambiario de manera tal de que la puesta en marcha de una estrategia de esta naturaleza no se agote de manera inmediata por vía de la expansión de los precios. Esta es la propuesta que nosotros venimos planteando, que, como dije al comienzo, combina un programa de acceso a un ingreso incondicional, equivalente a la línea del hambre en la Argentina, con un programa de trabajo garantizado que puede permitir la incorporación de 4 millones de personas en puestos de trabajo vinculados al desarrollo de nuestro país. Gracias.